La Red de Psicólogos Católicos es una iniciativa de Proyecto Ánima, que viene a ser ese instrumento de la psicología que se une con la riqueza de la fe, ofreciendo un espacio único para la sanación y el acompañamiento. En este apostolado, profesionales que viven la práctica de la fe católica ponen sus conocimientos al servicio de quienes buscan bienestar emocional, afectivo y psicológico, brindando una atención integral que considera todas las dimensiones del ser humano. Nos encontramos en diversos países como Costa Rica, Argentina, México, Paraguay, Chile, Colombia, España, Perú e Italia. Para mayor información, proyectocranima@gmail.com o en Facebook de Proyecto Ánima. Bienvenidos a San Benedetto Collections, tu tienda en línea donde podrás adquirir artículos 100% católicos traídos directamente desde Italia hasta tus manos. Descubre rosarios de cristal de madera de olivo y plata 9.25, estatuillas de santos talladas en madera de arce, llaveros, brazaletes y mucho más. Todo con la calidad y devoción que mereces. Descarga nuestra aplicación hoy mismo para que puedas obtener un 20% en tu primera compra. Caminando en la fe en compañía del apostolado apologético Don Bosco, en donde nos formamos y aprendemos a servir en una rama de la teología. Nos puedes encontrar en el YouTube de Apostolado Apologético Don Bosco y en Facebook Juan Bosco Apologético. Evangelizando a través del Internet. Radio Misericordia Juvenil, una señal que viene de lo alto. Yo llegué a la fe desde el ateísmo. Yo no creía en Dios. Y en particular mi perspectiva atea era muy anticatólica. Odiaba a la Iglesia Católica y los valores católicos. Pero en medio de profundizar en la investigación intelectual para destruir intelectualmente el catolicismo, que era lo que en ese entonces pretendía, exploré mucho los argumentos para la existencia de Dios. Y en ese contexto, lo que para mí fue un gran golpe intelectual fue encontrarme con las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. 5 argumentos que nos llevan a la conclusión de la existencia de Dios. Y a partir de que llegué a la convicción de la veracidad de la fe católica y asimismo a la conversión que me lleva por amor a los demás, por amor a Dios y al prójimo, a querer transmitir esa verdad, pues a partir de ahí he desarrollado todo un trabajo de varios debates, conferencias, entrevistas, en donde he tratado sobre los argumentos acerca de la existencia de Dios. Llevo ya bastantes años con esto. En el año 2016 publiqué un libro titulado Dios existe, como pregunta. En el año 2017 publiqué un libro titulado Dios sí existe. Y es un tema que he abordado a fondo. Si ustedes ponen en internet Dante Urbina, existencia de Dios, le va a aparecer muchos videos relacionados con el tema. ¿Por qué les menciono este preámbulo? ¿No? Que puede parecer como un poco irrelevante. Por lo siguiente, el día de hoy quiero dar una conferencia exclusivamente sobre mi argumento favorito para la existencia de Dios. Yo he hablado de muchos argumentos, ha habido ocasiones en que he tratado como 5 argumentos en un solo video o en una sola entrevista, o he tenido que tratar de varios argumentos en un debate, pero ahora quiero que sea esta una conferencia donde vayamos a fondo sobre, de entre todos los argumentos que he visto, el que a mí me gusta más. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulos, la principal referencia que voy a tomar para este desarrollo es el libro Dios existe, que publiqué en 2016, y mi argumento favorito para la existencia de Dios se conoce como el argumento de la contingencia. Ese es un nombre técnico y se asocia a la tercera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. O sea, de las 5 vías sería la que estaría como en el centro, ¿no? Bien, entonces les voy a plantear el argumento. 1. Es evidente y nos consta por nuestra experiencia directa del mundo que existen seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Vamos a fundamentar esta premisa, porque si las premisas son ciertas y la deducción lógica está correctamente hecha, entonces la conclusión, que va a ser la existencia de Dios, será inescapable. Entonces solo hay 2 formas en que puedes escapar de esa conclusión.
O me demuestras que una de mis premisas es falsa, o muestras que he hecho alguna conexión lógica errónea entre las premisas. Si no eres capaz de mostrar eso, entonces tienes que aceptar forzosamente la conclusión, so pena de ser irracional. El ateísmo es irracional. Bueno, entonces vayamos con esta primera premisa. Parte de la noción, un término técnico, seres contingentes, que existen los seres contingentes. Vamos a entender los seres contingentes como aquellos que dependen de otros para existir. Una vez que tenemos esa definición, vamos a darnos cuenta que no es tan difícil. A lo largo de esta conferencia voy a utilizar lenguaje técnico, pero no les asusten los términos técnicos. Los términos técnicos los voy a pasar a explicar y voy a poner analogías o ejemplos sencillos para que todos podamos aproximarnos a esto. Bien, seres contingentes, seres que dependen de otros para existir. Simplemente afirmo que existen, creo que es obvio. Por ejemplo, esta botella, ¿existe por sí misma o depende de otro para existir? Depende de la existencia de la empresa que fabrica esta botella, por ejemplo, ¿no? Esta botella de agua requiere de la existencia de agua. El agua requiere la existencia de hidrógeno y oxígeno. Y no basta con eso, sino que deben estar combinados en cierta proporción. La ropa que llevamos no existiría si no hubiese las empresas que fabrican esa ropa. Si no hubiese ciertos materiales, cierta materia prima que es transformada por el proceso industrial. Nosotros mismos, piensen, ¿somos seres contingentes nosotros? Entiéndase, la definición de un ser contingente es un ser que existe, pero que depende de otro para existir. ¿Nosotros somos seres contingentes? Sí. Si nuestros padres no se hubieran conocido, no estaríamos aquí. El astrofísico ateo Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, en Historia del Tiempo, sí, de 1988, dice que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña de lo que en realidad fue, todo el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros segundos o en los primeros instantes de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bastaba que la velocidad de expansión del Big Bang, que puede ser más alta o más baja, no hay nada que obligue a que tenga que ser la que fue, basta que hubiera sido un poquitito más pequeña, una 100 billonésima, o sea, 1 entre 100 billones de proporción, y todo hubiera colapsado y no estaríamos aquí. No habría plantas, ni animales, ni nada de eso. Entonces todo es contingente en la experiencia nuestra. Señálenme cualquier cosa de las que podemos ver y es contingente, es obvia esta premisa. La premisa 1 de que existen los seres contingentes. Entonces vamos a la premisa 2. Luego de la conferencia va a haber turno de preguntas, ahí los que deseen podrán poner libremente las objeciones que deseen, pueden apuntar sus objeciones si desean frente al desarrollo o las preguntas que tengan, ¿no? No todo tiene que ser objeciones, aunque si hay objeciones, pues con gusto, así es más interesante. Premisa 2. Ahora bien, como acabamos de decir, un ser contingente depende de otro para existir. Por ejemplo, yo dependo de la existencia de mi papá. Si mi papá no hubiera existido, yo no existiría. Entonces, si hallamos que existe un ser contingente, es necesario inferir que existe otro ser del cual depende este. Por ejemplo, si existe la botella de agua, se infiere que existe una empresa que fabrica estas botellas de agua. Si existo yo, se infiere que existe mi papá. Tal vez ustedes no conocen a mi papá, ¿no? Pero se infiere necesariamente que existe o existió mi papá. Entonces, la premisa 2 es evidente. Si existen los seres contingentes y son seres que dependen de otros para existir, se sigue que también existirán esos otros seres de los cuales dependen los primeros seres contingentes en los cuales hayamos pensado. 3. Pero si asumimos que todos los seres son contingentes, tendremos que este primero dependerá de un segundo, que será contingente, de modo que dependerá de un tercero, también contingente, y este tercero de un cuarto, y así sucesivamente. Mas no se puede seguir indefinidamente, porque de ser el caso no podría existir ningún ser, ya que tendría que pasar un proceso infinito de dependencia ontológica para que recién pueda existir, lo cual es evidentemente absurdo. Por consiguiente, es necesario postular la existencia de un ser subsistente. Vamos a introducir un nuevo término técnico. Hablamos de seres contingentes y ahora estamos hablando de un ser subsistente. Acá yo lo redacto con mayúscula. Un ser subsistente, es decir, un ser que no dependa de ningún otro para existir, sino que tenga plenamente en sí todo el fundamento de su ser.
yo no tengo todo el fundamento de mi ser. Por ejemplo, en el fundamento de mi ser hay que haya ciertas condiciones cosmológicas, que haya agua, que haya planeta Tierra, que haya mi papá, que haya mi mamá, etc. Piensen lo siguiente. Estamos hablando aquí de que hay un ser contingente. Si ese existe, pensemos en esta botella, y depende de otro para existir, conceptuémoslo como esta segunda botella, entonces para que este exista tiene que existir este. Pero si este es también contingente, dependerá de otro, una tercera botella. Pero si todos los seres son contingentes, esta tercera botella para existir tendrá que depender de una cuarta, y de esta cuarta de una quinta, y así retrocederíamos al infinito. Si todos los seres son contingentes, siempre retrocederíamos. Pero eso no puede ser. Les explico por qué. Imagínense que yo literalmente, no en sentido figurado, digo que antes de venir a esta conferencia he terminado de dar infinitas conferencias. Y se lo digo no en sentido figurado, sino literal, que la cantidad de conferencias que he dado antes es infinita. Sería mentira, porque si yo estoy aquí es porque ya terminé de dar las conferencias anteriores que he dado en mi vida. Pero si fuesen infinitas conferencias, ¿cómo voy a haber terminado? O algo infinito es algo interminable. Infinito es que no tiene fin. Entonces, si para que exista un ser contingente se requiere que dependa de otro, y 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 de otro, infinitamente, para que exista este primero, tendría que pasar un proceso infinito, tendría que terminar un proceso infinito de transmisión del ser para que recién exista el primero que consideramos. Pero ya vimos que un infinito no puede terminar. Decir que un infinito terminó es como decir un infinito finito, es como decir un círculo cuadrado o un soltero casado, es un absurdo. En consecuencia, el proceso no puede ser infinito. Pero si no es infinito, entonces tiene que haber en un momento un ser que no dependa de otro para existir. Que los demás seres dependan de ese ser. Pensemos para diferenciar una cadena de botellas y que hay un ser especial que lo voy a hacer análogo al micrófono, ¿ya? Entonces, un ser cualitativamente distinto del cual dependen los seres contingentes, simbolizados en este ejemplo con las botellas, supongamos muchas, ¿no? Pero este ser no depende de otro, tiene plenamente en sí la justificación de su ser, la explicación de su ser, lo que técnicamente se llamaría autosuficiencia ontológica y plenitud ontológica. Es el ser subsistente. Obviamente un micrófono no es un ser subsistente, simplemente utilicé el micrófono para mostrar que este ser no solo es cuantitativamente uno más de la cadena, es cualitativamente distinto. Entonces nos vamos al paso 4. Este ser subsistente, que no depende de ningún otro para existir y que se constituye como el fundamento de la existencia de todos los demás seres, es el que conocemos con el nombre de Dios. La definición de Dios es que es el ser subsistente. O sea, piensen, ¿qué es el ser subsistente? Un ser que existe por sí mismo, sin necesidad de otro para existir, de tal modo que tiene en sí la plenitud del ser. En términos metafísicos, esa es la definición de Dios. Eso es lo que es Dios. Y de hecho, en el libro Dios existe, en la parte 1, capítulo 2, a partir de la sola definición de ser subsistente, deduzco que debe ser simple en el sentido metafísico. No me voy a meter a explicar eso aquí porque la simplicidad divina es algo muy complejo de entender y es materia de otro asunto, pero que es simple, bondadoso, perfecto, omnisciente, omnipotente, inmutable, inmaterial, trascendente, inmanente, etc. A partir de la sola definición de ser subsistente, muestro que lógicamente, de forma necesaria, se sigue que tiene 14 atributos. Es omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, etc. O sea, se corresponden necesariamente con el concepto de Dios. No es objeto de esta conferencia justificar cómo, a partir de la noción de ser subsistente, se deduce esos 14 atributos. Pero si les interesa, pueden poner en YouTube Dante Urbina, Esencia y Atributos de Dios, y van a ver una conferencia de cerca de 1 hora, en donde se desarrolla esto. Muestro la deducción de cada uno de los 14 atributos. Y de hecho, esto en el libro está deducido por escrito, ¿no? Sí, yo creo que he apagado nomás porque más retumba. ¿Sí se escucha al fondo o...? Sí, ¿no? Sí.
Sí, más va a retumbar, si no. Bien. Entonces, ya en el cuarto punto identificamos el ser subsistente con Dios. Recapitulando, en el primer punto establecimos que existen los seres contingentes. En el segundo punto, que si existen seres contingentes, también tienen que existir aquellos otros de los cuales dependen los seres contingentes. Pero es así, ahora que apagamos el otro. Y yo no recuerdo. Ok. Hola, hola. Sí, es que yo hablo un poco fuerte. A ver, hola, hola, hola. Sí. Ok. Bueno. Sí, ya me perdí. Voy a seguir así, creo. Bien. Recapitulando entonces. En la premisa 1 hemos establecido que existen los seres contingentes. En la premisa 2 que deben también realmente existir aquellos seres de los cuales dependerán los seres contingentes para existir. En la premisa 3 hemos visto que no podemos retroceder infinitamente en puros seres contingentes, sino que habrá que llegar en algún momento a un ser subsistente, que no dependa de otro para existir. En el cuarto punto hemos establecido que este ser se identifica con Dios. Por lo tanto, 5, luego Dios existe. Si las premisas son correctas y las deducciones lógicas se han hecho correctamente, la conclusión es inescapable. No podemos escapar racionalmente de que Dios existe. Ahora bien, en la historia de la filosofía, por supuesto, se ha tratado de plantear escapatorias respecto de esto. Y por tanto, voy a plantear algunas objeciones que ciertos filósofos relevantes han puesto y voy a dar refutación a cada una de esas objeciones. En concreto vamos a ver 4 objeciones. Y los filósofos que vamos a poner, o pensadores ateos, que vamos a poner objetando este argumento, van a ser de peso. Acá no estamos jugando. Vamos a responder a objeciones de Bertrand Russell, de Immanuel Kant, de Graham Oppy, de Stephen Hawking y de Arthur Schopenhauer. Quien esté informado sobre la historia de la filosofía sabe que son pues gente de peso, ¿no? En el caso de Stephen Hawking estaba más vinculado a la ciencia. Bueno, vamos con la primera objeción. Cito. En este argumento se comete la típica falacia conocida como falacia del paralogismo de los metafísicos. En efecto, se comienza planteando un pseudoproblema absurdo y carente de sentido, como el de la distinción entre el ser contingente y el ser subsistente. Se nos muestra luego lo absurdo de la alternativa de que existan solo seres contingentes y finalmente se nos dice que por consiguiente la otra alternativa es verdad, es decir, que existe un ser subsistente, pero ello es arbitrario. O sea, dicho en términos sencillos, lo que plantea esta objeción es que toda la distinción metafísica y conceptual y el desarrollo lógico que he hecho no es más que una cháchara o un discurso vacío basado en una distinción gratuita entre ser subsistente y ser contingente. Dicho más sencillo, la objeción es que todo lo que he dicho no son más que palabras, ¿no? Eso. Pero vamos a ponerlo en los términos del filósofo ateo agnóstico Bertrand Russell, que en su libro ¿Por qué no soy cristiano?, de Editorial Edasa, Barcelona, 1979, página 96, dice, cito, la dificultad de este argumento está en que yo no admito la idea de un ser necesario. Ser necesario sería como subsistente, que existe por sí mismo. No admito la idea de un ser necesario y no admito que haya ningún significado particular en llamar contingentes a otros seres. Entonces Bertrand Russell va a partir de negar el término que usamos en la premisa 1. Va a decir que hablar de un ser contingente, de seres contingentes, es un concepto vacío o gratuito. Sin embargo, esto lo dice Bertrand Russell en un debate que él tuvo contra un sacerdote católico, y este sacerdote católico es también un filósofo, o era también un filósofo que escribió varios tomos de historia de la filosofía, Friedrich Copleston. Y en ese debate, frente a esas palabras de Russell, el padre Copleston respondió lo siguiente. Puede decir que no existe tal ser, o sea, el ser subsistente o necesario, Dios, ¿no? Pero le va a ser difícil convencerme de que no entiende los términos que uso.
Él se refiere al término ser contingente y ser subsistente. Cuando yo he dicho ser contingente, un ser que depende de otro para existir, ¿es un absurdo eso acaso? Es un término que se entiende, que tiene sentido, es una oración con sentido. Y plantear que la existencia nuestra depende, por ejemplo, de la existencia de nuestros padres que se hayan conocido, ¿es acaso una cháchara vacía, un mero discurso de meras palabras sin ninguna conexión real? No, es real que hay ciertos seres reales que requieren de la existencia real de otros seres para existir. Entonces la noción de seres contingentes no solo son palabras vacías, es algo conectado con la realidad. Y si se va a criticar a las palabras por ser palabras, pues bueno, destruimos no solo toda la filosofía teísta, sino toda la filosofía. No solo la de la existencia de Dios, sino la atea, agnóstica y de todo tipo. Y también destruimos toda la ciencia, todo el conocimiento humano. No tiene sentido. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su crítica de la razón pura, también cuestiona el argumento de la contingencia con una lógica similar a la de Russell. Dice Kant: necesidad y contingencia no tienen por qué referirse ni afectar a las cosas mismas. Ninguno de ambos principios es objetivo, sino que pueden ser acaso principios subjetivos de la razón. Traducido en sencillo, lo que está diciendo Kant es parecido a lo de Russell. Está diciendo, mira, hablar de seres contingentes y un ser subsistente es una distinción que está meramente en tu cabecita, está meramente en tu razón, pero no tiene que ver con la realidad. Pero creo que acabo de justificar claramente que hablar de seres contingentes, al menos, que es el punto de partida del argumento, es algo que está muy bien justificado en la realidad. O sea, que la existencia de esta botella en concreto dependa de la existencia de una fábrica de estas botellas, no es una especulación filosófica vacía que solo existe en mi cabecita, en mi mente, en mi razón, como diría Kant, sino que en la realidad hay una vinculación de que esta botella realmente existe y realmente existe una empresa que la fabrica. Adicionalmente, en respuesta a esta objeción hay que decir, como digo en la página 95 de mi libro, cito, que la distinción entre ser contingente y ser subsistente no da lugar a una tercera alternativa. En efecto, un ser existe por sí mismo, con lo cual sería subsistente, o producido por otro, con lo cual sería contingente. No hay término medio entre estas dos maneras de existir. Entonces entonces es una distinción conceptual coherente y no hay ser de la realidad que se escape a esa clasificación. Ninguno. Vamos a la segunda objeción. Cito: es falso que los seres contingentes requieran de un ser subsistente para poder existir, porque en realidad ellos mismos se dan continuamente la existencia unos a otros, por medio de una cadena circular de dependencia ontológica, siendo en su conjunto subsistentes. A ver, como ya advertí, uso términos técnicos, voy a tratar de explicarlo con una analogía sencilla. En mi argumento yo he utilizado la noción de cadena. Esta botella que depende de una anterior, que depende de una anterior, y luego dije que no se puede dar una cadena infinita. Y que como no puede haber una cadena infinita, tiene que haber un inicio de la cadena y un ser subsistente, un ser que sea diferente, ¿no? Lo que plantea esta objeción, para traducirlo de forma más sencilla, es que hay una ronda circular, ¿no? Imagínate que tengo, no sé, 7 botellas acá y que están en círculo, ¿ya? Entonces se dice, no se necesita un ser subsistente, algo por encima de la realidad de las botellas, sino las botellas se agruparían de forma circular y ellas, esas 7 botellas, por ejemplo, se dan el ser unas a otras. Y vamos a ponerlo con esta analogía. Imagínense que esta botella, al ser un ser contingente, un ser que no tiene plenamente su ser en sí mismo, comienza a desaparecer de la existencia, comienza a desaparecer. Pero entonces esta botella tiembla un poquito, hace así, y es como que le devuelve la fuerza. Y deja de desaparecer y se vuelve plenamente sólida. Pero luego resulta que esta botella de acá comienza como a desaparecer. Comienza como a desaparecer, a perder el ser. Pero resulta que la botella que está detrás tiembla un poquito y mágicamente le devuelve la existencia y el color y la solidez. Pero de repente sucede que la otra botella en la ronda circular comienza como a desaparecer. ¿Y qué pasa? La otra botella en la ronda tiembla un poquito, le devuelve la existencia y la solidez. Y si la ronda es circular, ¿qué estaría planteando la objeción? Que no se necesita un ser subsistente por encima de la realidad de las botellas, que todas ellas estarían transmitiendo el ser, unas van como perdiendo el ser, pero las otras la sostienen, y así en círculo infinitamente, sin salir de la realidad de botellas contingentes, podría explicarse su existencia.
Esa sería la objeción. Esta objeción que he puesto en términos muy gráficos y sencillitos con las botellitas, es una objeción planteada en términos bastante complejos por el filósofo ateo australiano Graham Oppy, que en su libro About Gods, de Cambridge University Press, New York, 2006, página 105, dice, cito: pensemos en un mundo en el cual no hay más que dos seres contingentes, A y B. Me está ayudando a tener dos botellas. A y B. De hecho, algo que es sistemático en los videos míos, especialmente los de la existencia de Dios, es que hago un montón de ejemplos con botellas. Es como un vicio que tengo. Así. No lo hago a propósito, siempre me sale en la marcha. Ya, dice Oppy, un mundo en el cual no hay más que dos seres contingentes, A y B. Supongamos que la salida de la existencia de A trae la existencia B, y la salida de la existencia de B trae la existencia A. O sea, salida de la existencia significa que deja de existir, que desaparece. Entonces, cuando A desaparece, eso genera que aparezca B. Y cuando B desaparece, eso genera que aparezca A. Y de forma intermitente, uno y otro aparecen y no se necesita ningún Dios que sostenga la existencia de las dos botellas. Simplemente de forma intermitente se van transfiriendo la existencia, ¿no? Por supuesto, no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito para hacer que esta historia funcione. Podríamos ajustar la infinita serie de alternativas entre A y B en una estructura Big Bang estándar, a condición de que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, a medida que se acercan al origen temporal. O sea, hasta lo vincula al Big Bang. Tú tienes el Big Bang del punto inicial, la singularidad explotando todo, y tienes A y B simultáneamente dándose el ser a lo largo de la historia espacio-temporal del universo. Ya. Esa sería la objeción. He hecho el esfuerzo por tratar de plantearla bien y puede parecer persuasiva a primera vista. Pero vamos a hacer algunas preguntas incómodas. Les voy a leer la respuesta que doy en el libro y después lo voy a explicar de forma sencilla. En las páginas 98 a 99, cito: el ejemplo está muy bonito, pero el punto es que siendo estos seres contingentes, A y B, los únicos que existen, su existencia habría precisamente que explicarla en lugar de presuponerla. Eso mata el argumento, si es que lo hemos entendido. Me explico. ¿Qué es lo que estamos buscando en este análisis filosófico? Explicar la existencia de los seres. Ahora, Oppy lo que supone es, existen A y B y se dan mutuamente la existencia. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Y por qué solo A y B? ¿Por qué no hay un C? ¿O por qué existen A y B en lugar de que no exista nada? ¿O por qué la existencia de B está vinculada a la existencia de A? ¿Qué es lo que lo explica? No veo una conexión necesaria entre eso, es contingente también. Entonces, en cierto modo está bonito el ejemplo de las botellitas, pero para que el ejemplo funcione, tienen las botellas que existir. Pero ¿qué es lo que queríamos explicar? La existencia misma. Entonces no puedes partir de aquello que quieres explicar. Sigo. Y esto es más grave por cuanto Oppy dice que no necesitamos suponer que el tiempo pasado es infinito y que los intervalos en los que A y B existen se hacen más cortos y más cortos a medida que se acercan al origen temporal. Ya. Entonces, intervalos más cortos, ¿no? A medida que se acercan al origen temporal. Pregunta para Graham Oppy: ¿y cómo explicamos el origen temporal? O sea, si hay un origen de todo el tiempo y todo el espacio, ¿cómo explicamos ese origen mismo? A y B no lo pueden explicar porque A y B existen a partir del origen temporal. Entonces, de nuevo, nos quedamos sin respuesta. En cambio, si apelamos a la existencia de Dios como ser subsistente, tenemos una respuesta en el sistema. Pero el sistema de Oppy deja sin respuesta la cuestión del origen temporal. Por tanto, se sigue requiriendo de un ente distinto y trascendente que dé la fundamentación ontológica de A y B y el esquema temporal en que existen ellos, e incluso si el esquema fuese supuestamente eterno. Para dejar bien en claro este punto, pongamos el ejemplo siguiendo más o menos la tipología usada por Oppy. Imaginemos una ronda circular de personas agarradas de las manos que representan todos los seres del universo. Todas estas personas son contingentes y su contingencia se manifiesta en que cada cierto tiempo, por turnos, comienzan a desvanecerse. No obstante, cuando esto le comienza a suceder a uno de ellos, la persona que está a su lado derecho le aprieta con fuerza la mano, transmitiéndole algo del ser, de modo que la primera deja de desvanecerse. Pero cuando esta segunda persona hace esto, comienza también a desvanecerse, es decir, se acerca al no ser. Sin embargo, en ese instante, una tercera le aprieta fuertemente la mano
y así sucesivamente, unos a otros a lo largo de toda la ronda. Era el ejemplo que les había planteado, ¿no? Y que parecía una buena respuesta a primera vista. Bueno, aquí viene el problema. ¿Bastará eso para decir que estas personas dan razón suficiente de su ser? De ningún modo. Esa dinámica de la ronda circular solo nos explica cómo es que se transfieren el ser unas a otras, pero no por qué existen. De ahí que el ejemplo necesariamente tenga, quiéralo o no, que partir de seres ya existentes, pero sin jamás explicar su existencia. Por ejemplo, ¿por qué existen en ronda en vez de en línea o en círculo? No se explica, simplemente se presupone. ¿Por qué se pueden transferir la existencia unos a otros? No se explica, simplemente se presupone. Entonces, nos pintan a los creyentes como que suponemos gratuitamente la existencia de Dios, pero los ateos terminan planteando esquemas de objeciones donde suponen muchas cosas gratuitamente. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O para expresarlo con la analogía, ¿sobre qué están paradas esas personas que forman la ronda? ¿Podrían formar la ronda si no hubiera algo subyacente que la sostuviera de tal modo que puedan formarla? El esquema ateo no lo resuelve. Así que queda respondida la objeción. Vamos a la objeción 3. El universo, esta es la de Stephen Hawking. El universo no requiere de ningún creador que lo sostenga porque tiene en sí mismo completitud ontológica. En efecto, como bien ha demostrado el astrofísico británico Stephen Hawking, el universo no tiene ninguna frontera o borde, ni principio ni final, simplemente es. Sucede que Stephen Hawking planteó un modelo de explicación del universo que al final no explica lo principal al universo mismo, como te lo voy a mostrar, en donde el universo es autocontenido. Acá voy a tener que explicar un poquito de cosmología para que entendamos la objeción. Piensen en la teoría del Big Bang. Miren, ya hagámoslo así. Imagínense un globo desinflado en el cual ustedes dibujan un montón de puntitos en forma de planetas. ¿Ya? Son como planetas. Entonces todo está contenido en el globo desinflado. Y cuando tú lo inflas, esos planetas que habías dibujado chiquititos comienzan a verse como unos dibujos más grandes y con mejor forma, ¿no? Y se estabiliza y uno puede decir, ah, mira un globo que tiene dibujos de planetas. Ya, algo así sería el modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang es que hay una singularidad, o sea, un punto infinitesimalmente pequeño de espacio-tiempo, y a partir de ahí se va desplegando lo que técnicamente se llama la historia espacio-temporal del universo, y ahí van surgiendo los planetas, ¿no? Las galaxias, las estrellas y todo eso, que sería como la estabilización de los dibujitos que habíamos hecho. En cierto modo todo estaba contenido al principio, pero se requiere de inflar el globo o la expansión del Big Bang para que se arme el universo, por decirlo así. Hawking dice en su libro Historia del Tiempo que a muchos no les gustó esa idea porque sonaba creación divina. ¿Por qué? Porque para que funcione esto, alguien tiene que soplar el globo, el soplo divino. El globo por sí mismo no se sopla, no se explica por qué crece, por qué tiene esa velocidad, esa expansión, ese ajuste, quién puso los dibujitos ahí, no se explica. Entonces, Hawking reporta que a varios no les gustaba el modelo del Big Bang porque es una creación divina, un punto inicial de lo cual viene todo lo demás. Y una de las personas a las que no les gustó el modelo del Big Bang era el propio Stephen Hawking. Entonces Hawking intentó escapar del modelo del Big Bang. Y lo que él planteó es que quiero que piensen en lo siguiente. El modelo de Hawking es como un globo, el universo es como un globo, pero no tiene una entrada de aire. O sea, cuando nosotros pensamos en un globo, hay una entrada donde soplamos, ¿no? Donde puede venir el soplo divino creador que da el Big Bang, siguiendo la analogía. Ya, pero Hawking planteó un modelo en donde el globo es como autocontenido, es, o sea, una bola perfecta que puede ser más grande o más pequeña, pero que no tiene ningún hueco por el cual haya que soplar. ¿Ya? Es la primera vez que estoy explicando así el modelo de Hawking con el globo y creo que es una muy buena aproximación a cómo Hawking lo plantea. Estoy diciendo en términos sencillos lo del lenguaje técnico, ¿no? Porque yo me tengo que meter a leer el libro que es pesado, ¿no? Pero les voy a dar una cita exacta del libro para que veamos de qué estamos hablando, ¿no? No es simplemente que estoy inventando.
Dice Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, editorial Crítica, Barcelona, 1988, capítulo 8. Si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría principio ni final, simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? O sea, lo que te está diciendo Hawking es que es un globo que no tiene ninguna abertura para soplar aire, que ya es autocontenido. No tiene fronteras. ¿Dónde está su frontera? Por ejemplo, en esta mesa hay fronteras. Acá hay un límite de donde se cae, pero en un globo todo circular está como autocontenido, no hay frontera. No se necesita nadie que sople. No se necesita Dios. El universo mismo sería el ser subsistente. Y no se necesitaría un ser subsistente trascendente distinto del universo. El universo simplemente es y punto. Y Hawking justifica esto con todo un armazón muy complejo de matemáticas, donde utiliza números imaginarios para crear su modelo y evitar la singularidad del Big Bang, para hacer como una especie de curvatura en donde el modelo se cierre, por decirlo así. El punto es que eso es muy arbitrario, o sea, ¿cómo le meten números imaginarios? O sea, la raíz de -1, ¿no? Y los números transformados a partir de la raíz de -1 que no existe. No digo que no se pueda utilizar en ciertas ciencias los números imaginarios, tienen su aplicación, pero el simplemente aplicarlo para que tu modelo se acomode, o sea, esos son más deseos barnizados de matemáticas que ciencias, propiamente. Y el modelo Hawking matemáticamente está muy interesante, pero tiene un serio problema, no tiene validez empírica. O sea, lo que sostiene Hawking no ha podido ser comprobado empíricamente. Las observaciones reales de cómo es el universo, o observaciones astronómicas, cuadran más con el modelo del Big Bang, que puede tener una versión ajustada o modificada, pero no cuadran con la propuesta de Hawking. Entonces está muy bonito que él se pone a escribir en papel sus ecuaciones, pero otra cosa es que el universo realmente sea como él lo dice. Pero vamos a un problema filosófico más fundamental. Esto lo discuto en la página 103 del libro, cito. Cuando Hawking sostiene que ya no queda lugar para un creador, porque el universo es realmente autocontenido, está cometiendo una falacia de falso dilema. En efecto, Hawking establece una falsa oposición entre la acción de Dios sobre el mundo y la acción de las leyes naturales sobre el mundo. Y hace ello justamente porque en su visión la acción divina se limita únicamente a infringir las reglas o leyes del universo, posibilidad que él rechaza, o darle la patada inicial para que funcione, dejándolo después funcionar solo. Es evidente que se trata de un concepto absolutamente antropomórfico e insuficiente de Dios y de su acción sobre el mundo. Se confunde aquí la acción creadora con la acción fabricatriz del hombre. Dios no es un agente más que se entromete o no en el funcionamiento del universo, sino que es el ser subsistente que de modo permanente sustenta la existencia misma del universo y las leyes que lo rigen. Nosotros, seres contingentes, si deja de existir Dios, desaparecemos. Hay que pensar a la relación entre Dios y el universo, o Dios y la realidad de seres contingentes, no tanto como la botella en este caso. ¿Qué pasa si la empresa que fabrica la botella quebró hace una hora? La botella aquí sigue, no deja de existir porque haya quebrado la empresa. Para que esta botella exista, ciertamente requirió de la existencia de la empresa, pero si la empresa quebró ahorita, la botella sigue existiendo. Si Dios deja de existir, no es que nosotros vamos a seguir existiendo, Él nos sustenta ontológicamente. Piénsenlo como algo más parecido a que yo estoy imaginando una historia. Estoy imaginando una historia con personajes, pensemos en Shakespeare, imaginando Romeo y Julieta. Se muere Shakespeare y desaparece Romeo y Julieta. Hablo del contexto en que está imaginando la historia, no que la deje por escrita en un libro, ¿no? Entonces, la dependencia que tenemos respecto a Dios no es tanto como un automóvil fabricado por alguien que se puede morir después de haberlo fabricado y el automóvil sigue. Es más parecido a alguien imaginando una historia. Sigamos. Usando una analogía, aunque imperfecta, claro está, podríamos decir que Dios... no voy a seguir leyendo esto porque es lo que les acabo de explicar. Ya. Lo que acababa de decir entonces es que tú puedes tener un sistema autocontenido de una historia. Por ejemplo, Romeo y Julieta es en cierto modo autocontenido. O sea, tú tienes a Romeo, tienes a Julieta, tienes un contexto histórico, una narración, unos padres, una tragedia, etc. Tú puedes decir que la obra en cierto modo es autocontenida. Pero si estamos pensando en la obra como imaginada por Shakespeare,
Por más de que en la imaginación pueda ser autocontenida la historia, si Shakespeare deja de existir la historia, ¿no? Entonces, ahí digo, vemos entonces que el solo sistema autocontenido de leyes del universo no da fundamento a su existencia. Por tanto, no hay ninguna razón para que ya no quede espacio para Dios. Por ejemplo, imagínate que tú ves un globo autocontenido flotando, que no tiene ningún hueco por el cual entre el aire. Tú dices, eso es subsistente y se infló a sí mismo y no tiene frontera ni límite y ya está. No, lo que te dirías es, qué cosa tan rara, ¿cómo rayos este globo está ahí en primer lugar? Y por otra parte, ¿cómo es que le entró el aire cuando no tenía aire? ¿Cómo se hizo? ¿O ha existido eternamente ahí? Pero eso sería bizarro. Entonces, el solo hecho de plantear algo autocontenido no da plena justificación de por qué existe. Y el propio Stephen Hawking, a los finales de su libro, termina dándose cuenta de esto. Lo plantea como pregunta, no es que él va a admitir la existencia de Dios, pero miren lo que se pregunta el propio Hawking en el capítulo 12 de Historia del Tiempo. Incluso, si hay solo una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y ecuaciones. Está hablando de sus ecuaciones para unificar todo un sistema autocontenido universo. ¿Qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que pueda ser descrito por ellas? El método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. ¿Por qué atraviesa el universo todas las dificultades de la existencia? ¿Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia? ¿O necesita un creador? Se pregunta. Entonces el mismo Hawking, que en el capítulo 8 te decía, no hay espacio para un creador, al final de cuentas te dice, ya, matemáticamente logramos un sistema autocontenido, pero ¿por qué existe? Que lo tengamos matemáticamente no le da existencia por sí. ¿Qué es lo que le da el ser? ¿Qué es lo que insufla fuego a esas ecuaciones? ¿Necesitamos un creador? Hawking deja la pregunta abierta. Vamos a la última objeción para ir a la ronda de preguntas. Objeción 4. En rigor, la palabra necesario solo se aplica a aquello que se deriva necesariamente de otro principio, como es que sucede con los enunciados analíticos vacíos o tautologías lógicas, como el triángulo tiene 3 ángulos, en los que el predicado tiene 3 ángulos está contenido necesariamente en el concepto del sujeto, triángulo. Por tanto, hablar de un ser necesario que no se deriva de ningún otro es una contradicción adjetiva. Esto lo dice Arthur Schopenhauer con las siguientes palabras en su libro La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Frankfurt, 1849, numeral 1847, numeral 49. Dice Schopenhauer, filósofo alemán que era muy amargón. El principio de razón suficiente, en todas sus formas, es el único origen y el único sustentador de todas y cada una de las necesidades. Pues necesidad no tiene otro sentido verdadero y evidente que la inevitabilidad de la consecuencia. Una vez sentado el principio, según esto, toda necesidad es condicionada. Necesidad absoluta, esto es, incondicional, es una contradictio in adjecto. Pues ser necesario no puede significar otra cosa que ser consecuencia de un determinado principio. Bueno, supongo que he hablado en chino para varios, voy a traducirlo lo más sencillo posible. Cuando alguien simplemente sabe hablar complicado, pueden sospechar, no será cierto en todos los casos, pero pueden sospechar que esa persona no conoce a fondo realmente lo que quiere explicar, que es simplemente una apariencia, ¿no? Cuando uno entiende algo a fondo, puede explicarlo más sencillo. Esto no significa que se pueda explicar ultra sencillo, hay temas que tienen en sí mismos su complejidad, pero yo ya les diría que si por ahí viene un ateo o hasta un teísta con una cháchara demasiado compleja pero que no puede aterrizar en explicarlo sencillo, no digo necesariamente que esté equivocado, puede pasar hasta como un teísta, pero lo que sí digo es que utilizar meramente términos complejos sin saber explicarlo de forma realmente entendible es que no se entiende a fondo el tema. Recuerdo en el doctorado en economía que yo llevaba que el director del doctorado hacía una crítica a uno de los expositores, felizmente no era yo en ese momento porque fue una crítica muy dura. Él le dijo, mira, eso que estás explicando yo no lo entiendo. Y el tipo de una eminencia académica, y decía, lo que estás explicando yo no lo entiendo. Y creo que no lo entiendo porque tú no lo entiendes.
¿no? Me dijo. O sea, un golpe duro a nivel de doctorado, ¿no? Así. Entonces, cuidado con esa gente que habla enredado y que en el área de la filosofía y la teología pasa también. A ver, Schopenhauer lo que está diciendo es que la palabra necesario, porque el ser subsistente sería un ser necesario, se utiliza en el sentido lógico. Cuando yo les presenté el argumento al principio de la conferencia, decía premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, y si son ciertas las premisas y la conexión lógica se ha hecho bien, dije necesariamente se sigue que Dios existe. Entonces utilicé la palabra necesario o necesariamente como que de unos principios se sigue por deducción una conclusión. Pero la conclusión existe por sí misma, no, depende de las premisas anteriores, ¿correcto? Entonces lo que Schopenhauer va a decir es, la palabra necesario se refiere a algo que se sigue de principios anteriores y por lo tanto no se puede hablar de un ser necesario absoluto porque todo ser necesario o todo lo necesario, mejor dicho, dependería de cosas anteriores, dependería de otro para existir al final de cuentas. No podríamos hablar de un ser necesario que no depende de otro para existir. O sea, Schopenhauer atacaría el concepto de ser subsistente como aquel que existe necesariamente sin depender de otro para existir. Le respondo lo siguiente, página 109. Aquí es evidente que Schopenhauer cae en una falacia lógica conocida como falacia del equívoco. Les explico de qué va la falacia. La falacia del equívoco es utilizar un término equívocamente, es decir, con un sentido que es distinto del sentido que corresponde. Se los voy a poner con un ejemplo, porque puede ser chino también lo que acabo de explicar. La palabra consumado puede entenderse de algo que está acabado, ¿no? Si dice consumado es, o sea, ya se acabó. Pero también se puede decir consumado de algo que está en su culmen, en su máxima expresión o su máxima perfección. Entonces, si yo digo, este es un artista consumado, podría venir alguien cometiendo la falacia del equívoco y diciendo, tú estás insultando a ese artista, él está en el pico de su carrera y tú estás diciendo que está acabado. Pero no, estoy utilizando la palabra consumado en el sentido precisamente de que está en el top de su carrera, no en el sentido de que está acabado. Entonces, hay palabritas que tienen más de un sentido. Entonces, la palabrita necesario, en el ámbito lógico, se dice de aquello, en lo lógico o epistemológico, se dice de aquello que se sigue inescapablemente, necesariamente, ¿no?, de principios anteriores. Una deducción que se da porque se da, que es apodíctica, que se sigue inevitablemente. 1 más 1 inevitablemente te da 2. Ese 2 depende del 1 más 1, pero se da necesariamente. Entonces, esa sección de la palabra necesario es la que toma Schopenhauer para decir que no se puede hablar de un Dios como ser necesario. Pero es que cuando decimos Dios como ser necesario, no estamos hablando de la sección lógica o epistemológica. Estamos hablando de la sección ontológica. Traducido en un poco más sencillo, la sección ontológica se refiere a la sección del ser. Estamos hablando de Dios como ser necesario. Por ejemplo, cuando decimos la persona más necesaria en la casa, pensamos, la persona más necesaria en un hogar es aquel que depende de todos los demás o aquel que es el más independiente y del cual los demás pueden confiar. Del segundo, ¿no? Decimos, la persona más necesaria es aquella que es más firme, que es más independiente y que los demás pueden apoyarse en él, en el sentido ontológico del ser. Entonces, cuando decimos que Dios es necesario, lo decimos en el sentido ontológico de que es el ser pleno del cual pueden apoyarse los demás seres contingentes. Entonces Dios no tiene que ser deducido en su existencia de otros principios, Él existe plenamente por sí mismo. Él es necesario en el sentido de que es necesitado por los demás seres, de que nosotros lo necesitamos. No es que Dios nos necesite a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, en el sentido ontológico de la palabra necesario, la objeción de Schopenhauer queda como absurdo, ¿no? Queda como inviable. Entonces, voy a la cita de la página 109. Se trata de una falacia porque Schopenhauer confunde el plano lógico del pensamiento con el ontológico del ser. Schopenhauer se da cuenta de ello e inmediatamente comienza a criticar el concepto ontológico. Escribe,
Si por el contrario se le quisiera definir a lo necesario como lo que no puede dejar de ser, tendríamos una simple explicación de palabras refugiándonos para evitar la explicación real en un concepto abstracto, dice Schopenhauer. Ahora digo yo, ¿no? Sin embargo, no basta con decir que la definición ontológica de ser necesario subsistente es una simple explicación de palabras o un concepto abstracto para refutarlo. Es necesario mostrar en su propio plano que se trata de un concepto absurdo o lógicamente inconsistente. Pero al no poder hacer esto en el plano metafísico, que es el que le corresponde a este concepto, Schopenhauer vuelve a recurrir a su falacia de confundir el plano lógico con el ontológico. Entonces, hay una confusión de niveles. Esta objeción de Schopenhauer puede ser la que menos se haya entendido. Creo que es la que es un poquito más compleja de explicar, ¿no? En el libro se detalla más. Hay que entender que hay cuestiones que tienen en sí mismas su complejidad. He tratado de explicarlo del modo más sencillo, pero hemos ido a un argumento filosófico a fondo. O sea, se trata como de subir el nivel. Igual la ronda de preguntas va a ser abierta a lo que me quieran plantear relacionado con el tema, pero no necesariamente todas las preguntas tendrían que entrar en esta complejidad filosófica. Pero hay que entender también que como católicos tenemos que formarnos un poco en cosas de un poco más de nivel. ¿Saben por qué? Porque tú que amas a tus hijos, de repente esos hijos van a la universidad y tienen un profesor ateo que les dice que lo ontológico, lo epistémico, y que Schopenhauer, y que Kant, y que Stephen Hawking, y después viene tu hijo a decir, mamá, ya no creo en Dios, y había hecho la confirmación 2 meses antes. Entonces, como amas a tu hijo, eventualmente vas a tener que informarte un poco de que Schopenhauer, ontológico, epistémico, Stephen Hawking, etcétera, o es una alternativa también decir, y yo siempre sugiero esta estrategia a los padres de familia que tengan algún hijo ateo o algo así, decir, prepara la comida favorita de él y di que van a ver un debate entre un ateo y un creyente, y busquen un debate en donde el creyente destroza al ateo. Y yo he tenido debates sobre la existencia de Dios. No me meto yo mismo a decir sobre el resultado, simplemente doy el dato que he tenido debates. Y diga, hijo, ¿qué tal que vamos a ver un debate mientras tomamos una Coca-Cola y comemos un popcorn, una canchita, o como le digan, ¿no? En otros países le dicen pochoclos, cotufas, etcétera. Y verlo como una especie de diversión o pelea, ¿no? Porque la gente ver un video de una prédica, si son no creyentes, no lo quieren ver. Dice, hijito, pero antes tú creías en el rosario y ya no rezas, no te va a querer escuchar. Pero en cambio si le planteas algo entretenido como, mira, se pelea un ateo con un creyente, se van a dar a los martillazos intelectuales, vamos a verlo, ya por el morbo lo va a ver. Y hay ateos que a partir de ver esos intercambios intelectuales se han comenzado a hacer preguntas y se han vuelto creyentes. Entonces sería bueno hacer ese ejercicio. O eventualmente mostrar el video, por ejemplo, de esta conferencia, ¿no? Y analizarlo. Entre mucho material que hay en internet, ¿no? Tanto de parte mía como de parte de muchos otros teístas que contribuyen en difundir material o generar material. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas.